Muy buenas noches a todos los televidentes del programa Confrontación, el espacio de la libre expresión. Hoy nos encontramos en el Hotel Cariongo Plaza Hotel, que es el que nos ha abierto las puertas y hemos venido haciendo acá el trabajo de televisión. Esta noche nuestra invitada es, puedo decir que es una pamplonesa, una persona que toda la vida ha estado en la ciudad mitrada, dirigente política, ahí fue donde la conocí. Ha estado también en varios cargos administrativos, ha sido como una experiencia dentro de su vida. Se trata de Luis Páez Ortega, muy conocida en el norte de Santander, no solamente en la ciudad de Pamplona, sino en todo nuestro departamento. Doctora Luis, muy buenas noches. Buenas noches, Julio. Me agrada muchísimo estar acá. Bueno, doctora, este es un programa muy informal. Acá vamos a tocar todos los temas políticos, de índole personal, de la misma parte administrativa como secretaria de Educación, que es hoy en el departamento norte de Santander. ¿Cómo inicia la vida pública de Luis Páez Ortega? Yo diría que hace muchísimos años. Yo soy abogada y cuando terminé la universidad inmediatamente empecé a trabajar acá en la inspección de policía. Estuve creo que cerca de un año. Y después de eso en la oficina jurídica de la alcaldía de Pamplona, juez promiscuo municipal de Pamplonita. Eso no era lo mío, entonces me fui a litigar. He litigado todo el tiempo, toda la vida, y ahí empezó como a picarle a uno esa sensación de que hay que hacer muchas cosas y que en la calle es donde uno debe estar. Entonces el recorrido por las veredas, los barrios, los municipios, creo que eso es a mí lo que más me encanta. Yo tenía oficina hasta hace unos 4 o 5 años en Toledo, en Cocutilla, en Chinácota y acá en Pamplona, y tenía con un amigo en Cúcuta oficina de abogado. Entonces me encantaba andar de pueblo en pueblo y todos los fines de semana me iba a atender a los pueblos, la oficina de abogado. Entonces ahí uno va mezclando una cosa con la otra. Hablar con la gente, trabajar con la gente de los pueblos es la experiencia más importante que todos debemos disfrutar. Siempre he pensado que la doctora Luis es una persona que tiene un liderazgo social. La ve uno en todos los sectores del norte de Santander, no solamente en algunos municipios de la provincia, sino por todo el norte de Santander. ¿Qué es lo que más se vive cuando está con la gente, con el pueblo, con la comunidad? Yo creo que es la sensación de creer uno que puede hacer mucho más de lo que finalmente termina haciendo. Creo que uno quisiera entregarle a cada municipio y a cada persona todo lo que ellos requieren. No siempre lo que piden es lo que requieren, pero con ese contacto que uno tiene permanentemente con las personas, siempre nota que requiere. La esperanza de poder llegar, creo que eso es lo que más lo anima a uno a estar siempre metido en todas partes. A mí me encantaba mucho estar de pueblo en pueblo. Este año he podido volverlo a hacer, ahí desde la secretaría, y creo que ya me sentía ahogada, sentada solamente en la secretaría. Entonces empezamos a salir de todos los municipios para hablar con los docentes, para hablar con los rectores, para hablar con la gente de la comunidad educativa, y vuelve uno a experimentar esa sensación tan especial de poder tener contacto directo con las personas y lograr percibir qué es lo que se requiere. ¿Cómo llega Luis Páez Ortega a la arena política? ¿Sus comienzos cómo fueron? En alguna oportunidad, creo que fue un candidato a la alcaldía, me dijo que, creo que era la aspiración finalmente, del doctor Francisco Jordán a la alcaldía de Pamplona, y yo estaba litigando, y me propone que sea candidata al consejo. Yo quería acompañar esa candidatura, su opositor era Constantino Camargo, que era el candidato del senador Chávez, y yo opto por aspirar al consejo porque en ese momento no tenía el doctor Francisco candidatos al consejo. Después aparecen otros candidatos acompañándolo, y a mí me pareció encantador el tema. Entonces dije, pues no, yo quería como acompañar una alcaldía, pero lo del consejo no es tan importante. Invito a una compañera, a una amiga de Pamplona, que es hermana de unos grandes amigos míos que ya no están aquí en la ciudad, que era Blanca Cañas, y Blanca Cañas era docente, y entonces a través de los gemelos yo invito a Blanca que me forme parte de la lista, y armamos un equipo de trabajo interesantísimo, muy bonito,
y empezamos a trabajar todo y trabajábamos en la alcaldía de Francisco Jordán. Esto fue una experiencia supremamente halagadora. Yo estuve 2 años y el tercer año fue Blanquita Cañas, concejal de Pamplona. Yo me retiré, en ese momento entro a formar parte del movimiento de Guillermo Chávez. Siendo concejal de Pamplona, él nos invita a formar parte del movimiento y nos ofrece que lideremos una asamblea por la provincia. Y entro yo a liderar una asamblea del movimiento de Guillermo Chávez por la provincia de Pamplona. Y nos fue muy bien, fue la mayor votación en el departamento. Era Jorge García Herreros, gobernador del departamento. Ahí yo creo que son los grandes inicios en la política, estoy hablando de hace 14, 15 años por lo menos. ¿Qué diferencia el consejo de esa época a lo que hoy se vive en los consejos municipales, pero sobre todo en el consejo de la ciudad de Pamplona? Hay mucha diferencia. En esa época había debate, hoy en día no hay debate. En esa época el político se trabaja más por la parte social, hoy no. Hoy el político tiene algunos intereses, no digo que sociales, son como más personales. No me ponga a opinar de esos temas. ¿Qué le digo? Es que la mentalidad tiene que cambiar en todos los ámbitos, eso es muy importante. La misma gente de los barrios debe, y de toda la gente que vota, debe saber que ellos son tan importantes que su voto no puede valer plata. En el momento en que ellos consideran que su voto vale plata, el candidato, o muchos candidatos, no todos, hay excelentes concejales, pero igual hay algunos que podrían pensar que tienen la credencial, y no solamente en Pamplona, puede ser en otro lado. A mí en Pamplona no me consta, pero igual en todo el departamento. O tienen la credencial diciéndole a la gente cuánto vale su voto. Cuando la persona considera que su facultad de decidir lo que le pueda pasar a la entidad territorial en los próximos 4 años depende de los 20 o 30 o 50 o 100 mil pesos que yo recibo el día de las elecciones, en ese momento yo solamente dejé sin ningún tipo de valor democrático el proceso electoral. Entonces ahí somos responsables todos, los que votamos, los que nos hacemos elegir. Somos fuimos contagiados por una serie de fenómenos que se presentaron en el departamento en los últimos años. Es que eso no es muy antiguo, eso viene de pronto de hace unos 8 o 6 años. En esos debates electorales que provienen desde la capital y que nos contagiaron a todos, la gente repartía cosas para poder obtener el favor electoral. Entonces de 8 años para atrás no era de ese talante. Sin embargo, cuando estábamos acá en el consejo, nosotros escuchábamos igual, menos mal que Pamplona todavía está depurada porque en Cúcuta las elecciones son de tal manera. Y eso que usted me está contando hoy, se vivía en Cúcuta de pronto hace 10, 14 años, porque habían varones electorales de un gran poder nacional que usaban esas estrategias. Entonces, ¿cómo detectar qué persona vota y cuánto hay que pagarle a esa persona? La mentalidad debe cambiar en cada uno de los sectores de cada uno de los pueblos nuestros para decir que es importante que la persona que yo elija no me tiene que hacer un favor personal a mí, ya tiene que servir al ente territorial, al municipio o al departamento. Esa es una concepción que tiene que cambiar obligatoriamente, y ustedes, los medios de comunicación, son los primeros llamados a invitarnos a eso, para evitar que nosotros nos contagiemos o terminemos contagiando a la gente, porque el proceso electoral es un proceso supremamente hermoso, lo vivimos en todos los espacios. Los colegios, las instituciones educativas escogen personeros, entonces los niños ya hacen un ejercicio electoral dentro de la institución. Pero si el padre de familia le dice a su hijo, vaya, llévele unos bombombones a sus compañeros para que voten por usted, en ese momento... ¿Ya se ve esa práctica? Claro, claro. En ese momento yo ya estoy enseñándole al niño a cómo sobornar a sus compañeros para que voten por mí, que es lo que veíamos en el ejercicio. El año pasado hicimos un primer encuentro en este periodo de gobierno de personeros escolares, y algunos personeros decían, cuando los convocamos a que nos mostraran cómo fueron ellos elegidos, alguno de ellos nos dijo en alguna oportunidad, no, a mi papá yo sí le saqué el jugo porque yo tuve que llevarles sándwich todos los días y les prometí que iban a haber recreos mucho más divertidos, que les iba a llevar CDs, y entonces que les regalaba a los niños, y entonces hicimos el ejercicio de decirle que eso a nosotros no nos convencía, y cada uno de los niños logró hacer una propuesta seria para invitar a sus compañeros el año siguiente en su institución educativa para que ellos fuesen elegidos de una manera mucho más democrática. Allí, cuando convocamos desde el colegio, porque es que los padres de familia se afanan
porque su hijo está haciendo un primer ejercicio electoral y le están diciendo, no, mi hijo no puede perder las elecciones. En ese momento el padre de familia está convocando al niño a que haga algo por encima de lo normal, que es el carisma o la capacidad de convocatoria que tenga el niño simplemente para hacerse elegir. Bueno, pero ¿qué se hace? Ya regresamos a la parte política. ¿Qué se hace para evitar precisamente que ese tipo de cuestiones no avancen? O sea, en la parte de la educación se puede evitar sí, con algunos castigos, alguna normatividad, alguna cosa, pero dé cuenta que si eso se deja avanzar, vamos a llegar a lo que se ve hoy actualmente claro, dentro de la parte política. ¿Qué se hace en ese sentido para castigar, por decir de una forma literalmente, aquel niño, aquel personero que quiere llegar con ese tipo de artimaña? el estatuto anticorrupción personal, el que debemos manejar nosotros en los procesos electorales, tiene que ser antes de la elección y no después de la elección solamente. ¿Sí? Ese mismo que se utiliza post elección es el que debemos practicar, pero convocarlo todos. Si los medios de comunicación, que es el temor más grande que tenemos cuando participamos en los debates electorales, por lo que se diga bien o mal, esto nos ayudan, yo creo que pueden estar absolutamente moviéndose en todos los espacios que nos permita lograr que las personas votemos a conciencia. Es que se nos volvió un discurso de palabra, pero no logramos llevarlo allí al campo de trabajo. En el campo de trabajo es donde se hace efectivo. Lograrlo, buscar que los candidatos digan lo que realmente se puede hacer y no lo que la gente quiere oír. Es que a veces llegamos al punto de qué es lo que quiere oír el elector. El elector quiere que le hagan 10 parques, entonces el candidato dice, yo voy a hacer 10 parques. El elector quiere oír viviendas, entonces prometemos 20.000 viviendas. Entonces ahí pero donde... sí 350, que ese es un proyecto que todo mundo usted siempre sí, claro, quiso para la ciudad de Pamplona. Pero cuando yo hablaba de 20.000 viviendas, hablaba de cuando se toca el tema de la revocatoria del alcalde de Cúcuta. Entonces uno dice, cuando usted lee en la prensa eso, la gente dice, es que no ha cumplido con el tema de la vivienda y ya no va a alcanzar. De pronto eso es lo que las personas querían oír. Pero generalmente se toca el tema de 20.000 viviendas y él podría decir, claro, la que ha construido el sector privado más la que construye el sector público, más... Y empezamos a encontrar que sí hay 20.000 viviendas de pronto, ¿no? ¿Y qué tal que de pronto si haya cambio claro. de alcalde en la ciudad de Cúcuta, puede ser Víctor Suárez? Ahí se la estoy dejando. ¿Cómo era Luis Páez Ortega? ¿Cómo era Luis Páez Ortega en su época de concejal, de debate? ¿Cómo era? Yo creo que no ha cambiado mucho. Muy beligerante, me encantaba mucho. Nosotros allí cuando estábamos en el Consejo Municipal creamos el famoso Festival Agropecuario de la provincia de Pamplona. A mí me encanta trabajar con el campo. Y el primer festival lo montamos en el marco del año 1997, creo yo que era concejal de Pamplona. Por decir algo, me equivocaré un año más, un año menos, algo por el estilo. Era Constantino Camargo alcalde y yo era la única concejal que estaba por fuera de la coalición. Entonces éramos 13 concejales, ahora 15. Y entonces el alcalde siempre hablaba de 12 concejales con él y yo decía, pues debo ser yo, seré yo, la que está por fuera. Entonces convocamos el Festival Agropecuario de la provincia y a los municipios que ganaron. Le invitábamos nosotros a cafeteros, era Juan Alcides Santaella, presidente de la Federación de Cafeteros, nos colaboró muchísimo y nosotros lo invitamos a formar parte, porque muchos de los municipios eran cafeteros y él regalaba como premio al mejor municipio que participara dentro del festival una obra que le hacía cafeteros. Pero como Pamplona no era municipio de cafeteros, nosotros convocamos a través del Consejo la posibilidad de crear una obra para esas veredas que habían participado y para la niña que había participado un reconocimiento especial. Y entonces logramos sacar del campo y mostrarles que allá no solamente producíamos para que nos sirvieran a la gente del casco urbano, sino allá había una belleza interior que era muy importante que todos la conocieran. Nos trajimos los niños del campo, las niñas del campo y la gente del campo a mostrarnos su idiosincrasia aquí en el casco urbano y nosotros logramos aplaudir y acompañar durante muchos años, yo diría que casi 8 años se hizo el Festival Agropecuario de la provincia de Pamplona. ¿Y se perdió? El año pasado hicimos el Festival de la Arveja. Pero ¿cuánta interrupción hubo? Sí, lo que pasa es que eso se ¿Por requiere... qué Pamplona, por qué se han perdido muchas cosas precisamente entre su festival? Su festival se retomó el año pasado, pero hubo un tiempo donde no se hizo, y así es la ciudad. La verdad, todo el mundo sabe que no soy de la ciudad de Pamplona, pero estoy como preocupado de muchas situaciones que pasan en la ciudad de Pamplona y su gente no sale a defenderla. Cosas como el festival. ¿Por qué la gente de Pamplona?
A ver, yo creo que los festivales, las fiestas, las actividades que se hacen para agradar y para poder convocar, para resaltar de pronto algún tipo de actividad especial o de actitud especial o de idiosincrasia o valores de las personas, tienen un costo, son costos muy altos. Presupuestos municipales no dan para esa talla, los presupuestos municipales no pueden estar destinados con recursos especialmente para ese tipo de actividades. Entonces nos queda dado a quienes los organizamos ir a hacer la gestión, que no es fácil, porque es que todos los pueblos, todos los municipios tienen su propia fiesta, su propia actividad, su propio reconocimiento. Entonces usted tiene un debate ahí en el que tiene que estar gestionando, eso es bastante complicado. Entonces no todo el mundo se le mide a lo mismo, se institucionaliza, pero los alcaldes y los gobernadores dicen, no, pues hágalo usted porque es que yo no tengo plata, el municipio no tiene plata. Son muchas las cosas que tiene que hacer un alcalde, muchas son las actividades en las que tiene que intervenir, igual el gobernador. Y municipios como nuestro del departamento norte de Santander, Pamplona categoría sexta. Nosotros tenemos un recurso muy irrisorio, muy pequeño para una población tan grande. La gente de Pamplona esperamos mucho más de un alcalde que tiene mucho más poquito de lo que quisiera tener para poder invertir en todos los sectores. Entonces el pobre alcalde le toca irse a hacer, a lagartear recursos en el departamento, en la nación, con los parlamentarios, porque es la única manera de hacer una intervención efectiva. Y ese tipo de actividades se nos van quedando para quienes nos inventamos la idea de organizarlas. Es bastante complicado. Yo no conozco administración pública, pues vamos, y hay que decirlo así, clara, transparente, pulcra, pero déjeme decirle también, yo creo que administraciones públicas o alcaldías, y aquí no voy a nombrar absolutamente a nadie, y si quiere pues lo nombro, porque las cosas que me he caracterizado es decirlas por su nombre. Pero si hablamos de las últimas 10 administraciones, de las 10 alcaldías, ha sido muy cuestionada y eso es lo que ha llevado, se me hace a mí, a tener una ciudad en ese tipo de categoría, de sexta. Eso no lo puede uno creer, de la ciudad mitrada, de la ciudad estudiantil, de la ciudad no sé qué, la cuca con queso, como yo lo digo, y todavía estamos hablando de sexta categoría para la ciudad de Pamplona. ¿Por qué, Luis Páez? Depende mucho de los ingresos propios también, ¿no? La población no es, antes era la población y o... Esa es la normatividad, ¿no? Los ingresos. Nosotros tenemos una muy buena población para una muy buena categoría, pero no tenemos ingresos propios porque nuestro medio de subsistencia del municipio no depende de grandes empresas, grandes industrias que pueden hacer un excelente aporte y que permite que los ingresos sean mucho mayores. Lo que le pasa a nuestro departamento. Vivimos en una zona de frontera donde otros departamentos viven de esas regalías, por decirlo de alguna manera, que nos deja a nosotros la gasolina. Esa diferencia que nos deja la gasolina no la tiene el norte de Santander. Nosotros tenemos trago de contrabando y cigarrillo de contrabando y eso también produce ingresos para el departamento. En el departamento nuestro no se dan en la abundancia que la tienen otros departamentos. Nosotros recurrimos a las estampillas. Entonces aquí tenemos estampillas para todos los gustos. Pro cultura, pro anciano, pro universidad, pro hospitales, y eso no permite que los ingresos sean suficientemente abundantes. ¿Qué nos ha salvado este año? Entramos con unos recursos de regalías que fueron redistribuidos en todo el país y que se manejan a través de la SOCAT. Y allí generamos propuestas comunes, de beneficios comunes, interregionales, que permiten que aprobados allí los recursos podamos hacer inversiones. El 2012 el gobierno nacional le dio 3 vueltas a los recursos de la OCAT y no se pudieron invertir. El 2013 ya viene efectivamente con inversión. El departamento acaba de aprobar cerca de 10.000, 12.000 millones de pesos solamente en educación con recursos de la OCAT, aprobados interregionalmente por quienes forman parte, entre ellos el señor alcalde de la ciudad de Pamplona, que nos aprobó unos recursos que nos permiten favorecer todos los 39 municipios. Pero finalmente esa es la salvación que hemos tenido los municipios y los departamentos, porque antes solamente los municipios que producían algún tipo de mineral que por ende representara regalías eran los grandes ricos de este país. Ahora la redistribución nos permitió entrar en la colada. El departamento norte de Santander tiene hoy por hoy 120.000 millones de pesos de recursos de la OCAT. Y entonces ahí se ha hecho la cuña. El señor gobernador apropió 2.000 millones para cartillas de escuela nueva para los 39 municipios del departamento, 1.680 sedes educativas. El señor gobernador, el doctor Edgar Díaz, apropió 3.500 millones de pesos para restaurantes escolares, 3.200 millones para transporte escolar, para cofinanciar el transporte de los 39 municipios, el 30%.
Entramos con 2.000 millones de pesos adicionales para mobiliario escolar. Cerca de 12.000 pupitres van a llegar a las sedes educativas. 8.000 sillas universitarias, 4.000 mesas trapezoidales. A mí me encanta hablar de la inversión cuando esto se hace. 20.000 millones de pesos de infraestructura educativa entran en este año y el año entrante para el departamento de Norte de Santander. Infraestructura educativa, 15.000 millones de pesos con el gobierno nacional, 5.000 millones de pesos del señor gobernador. Recursos de la OCAD. Y no le cuento otras cosas que vamos a hacer. Por eso es que la dinámica de la política es interesante. Mire que cuando estaba entrevistando a una persona política, hay que dar una vuelta al tema, ¿no? Estamos tratando un tema político, ya me está llevando el tema de la educación, que más adelante lo vamos a tocar, pero continuemos. El consejo, una persona muy dinámica, usted me lo está diciendo, la aspiración de la Asamblea, siempre he creído que de pronto se equivocó en esa decisión de llegar a la Asamblea, o lo hizo con una experiencia para cobrar. Cuando digo para cobrar, lo estoy diciendo en el buen sentido de la palabra, más adelante un trabajo político. Yo aspiré a la Asamblea 3 veces. La primera vez con todo el acompañamiento del doctor Guillermo Chávez. En la segunda oportunidad yo he aspirado a la alcaldía, perdí la alcaldía en ese momento contra Klaus. Klaus ganó en franca lid, excelente votación, la alcaldía de Pamplona. Aspiré en tercer renglón en la Cámara de Representantes. No asistí a la Cámara porque pues, se rompieron los compromisos. Es que es complicado eso, los compromisos. Aspiré nuevamente a la Asamblea y en ese momento se presentó alguna diferencia con alguna parte del equipo del doctor Chávez. A mí me encantaba trabajar con él. Y pues abrimos cuartos. Entonces entramos en 2 estadios políticos y entramos nuevamente a la Asamblea. En ese momento yo sentí que ya era una expectativa y que ya se había cumplido un ciclo. Pero como eso no depende de lo que usted aspire, de lo que usted tenga en su momento, sino de todo el entorno, es la dinámica de la que usted habla de la política que hace que toda la ficha se mueva. Aquí absolutamente nadie tiene autoridad para decir en política que él está quemado, que él está elegido, porque todo es posible. Ese es el encanto de la política. Absolutamente todo es posible. Los movimientos se pueden dar a última hora y máxime ahora que ha cambiado tanto el esquema desde que entró Álvaro Uribe a la presidencia y entonces hablamos de una política suprapartidista. Entonces ya no es tan azul, ya no es tan roja, sino admite absolutamente todas las mezclas y eso generó una mejor oportunidad de aparición. En los pueblos más pequeños nuestros no es posible porque todavía hay un arraigo cultural frente a los temas políticos y entonces todavía hablamos de que somos o muy rojos o muy azules. Pero en pueblos un poquito más grandes, en municipios un poquito más grandes, el caso de Pamplona, obviamente, entramos en hablar de candidatos y ya no hablamos de colores políticos. Y a veces tenemos con mucha frecuencia esa sensación de que, pues yo voté por Julio, pero yo no me acuerdo en qué partido estaba. ¿Sí le ha pasado? Sí, claro. Sí, claro, porque es que entramos al suprapartidismo. Pero en ese momento pensamos que podíamos hacer una gestión muy interesante en la Cámara de Representantes, no se dio la oportunidad, aspiramos nuevamente a la Asamblea. Hicimos unos preacuerdos para tener un acompañamiento a una Cámara y a año y medio de estar en la Asamblea del Departamento contra viento y marea, contra todo pronóstico, porque en ese momento nosotros no habíamos estado acompañando el gobierno de William Villamizar, que fue finalmente el siguiente gobernador, y aspiramos a la Asamblea del Departamento con cualquier cantidad de elementos en contra. Yo diría que nunca había sido una decisión tan difícil para mí como es. Fue supremamente sudada, muchísimas dificultades tuvimos que vencer. Creo que la época que menos he dormido en la vida política fue esa asamblea del año 2008. Salimos con una excelente votación, con el acompañamiento extraordinario del municipio de Pamplona y de la provincia. Logramos avanzar mucho más y eso nos dio la oportunidad de pensar que podríamos hacer un ejercicio interesante en la Cámara. Aparecen unas ofertas de acompañamiento y nosotros renunciamos a la Asamblea. Existía en ese momento una normatividad vigente que esperaba un concepto, una decisión de la Corte Constitucional, que era una sentencia, pero no se había producido. Y la norma era muy ambigua y parecía hacernos entender que debía renunciar 6 meses antes de la elección. Entonces yo renuncio en julio de ese año 2009. Renuncio en el año 2009 y aparece la jurisprudencia de la Corte Constitucional en enero que dice no hay necesidad de renunciar. Ya había renunciado a la Asamblea
entramos en una campaña política de más de un año, durísima, muy dura, y perdimos las elecciones en el marzo del 2010. En enero del 2010, toda la coyuntura política que se había armado me dice, ya no se puede, no había nada que hacer. Yo no acostumbro a dejar las cosas tiradas a mitad de camino, yo siempre voy hasta el final. Perdimos las elecciones y los perdimos también de la mejor manera. Yo pienso que fuimos hasta el final, lo hicimos muy bien. Nos faltó la votación, obviamente. Nos faltó la votación. Perdimos una gran oportunidad de estar allá. De pronto Dios quiso. Así son las cosas. Siempre voy pues, para cosas mejores. De todas formas es una experiencia que más adelante continuamos con ese tema. Sí. Mire que yo decía minutos atrás, todo lo que se ha perdido o se ha dejado de perder en la ciudad de Pamplona. El grupo político de Guillermo Chávez, que nadie lo puede desconocer, así que llegó a una alta posición como senador de la República y muy bien reconocido en el país. Pero, ¿qué pasó con el chavismo? Se acabó. Pamplona no tiene liderazgo político, hablando como fortaleza de un partido, de un grupo como el que venía de Guillermo Chávez. O sea, no era para que estuviéramos como estamos hoy. ¿Qué pasó con ese grupo político? El senador fue egoísta en su momento, no preparó su grupo político, sus líderes fueron tan leales a su jefe político que nunca vieron pues, la posibilidad en que él tenía una época y que hasta iba a ser. ¿Y luego qué? ¿Qué pasó, Luli? Bueno, yo no estuve en esa última elección con el senador Chávez. Un excelente líder. Yo que conocí su historia, no estuve con él desde el comienzo. Pues estaba en el colegio de pronto cuando él empezó, pero conocí toda la trayectoria porque yo ayudaba a armar sus hojas de vida cuando hacíamos las presentaciones en sus aspiraciones al Senado. No acompañé tampoco sus cámaras cuando eso no estaba trabajando en política. Es que él brillaba con luz propia. El senador Chávez tenía su propia elección, pero la gente votaba era por Guillermo Chávez, no por la gente de Guillermo Chávez. La prueba estuvo en que yo creo que él puso candidatos a la alcaldía y los candidatos a la alcaldía que puso el senador Chávez siempre fueron elegidos porque lo ordenaba el senador Chávez. Pero después de la elección de Constantino pienso que se presentaron muchas inconsistencias y ya empezaron a tomarse decisiones diferentes. Entonces cada candidato que el senador Chávez ponía no era acompañado de la forma como se acompañaba la elección propia del senador. Pero ya habían cambiado los tiempos y ya en ese momento la gente pensaba que lo que valían eran las personas y no los partidos. Pienso que las últimas elecciones del senador Chávez fue con el gobierno de Álvaro Uribe Vélez y ya las personas toman decisiones diferentes. La gente ya no estaba votando por el Partido Conservador, estaba votando por Guillermo Chávez Cristancho. No es fácil heredar eso, porque era el senador Chávez el que convocaba realmente. Era extraordinario trabajar con él. Tenía una carrera política que no tenía imitación de ninguna clase. Yo recuerdo que cuando armábamos la hoja de él solíamos decir que tenía más de 20 años ya ocupando cargos públicos. Había sido alcalde por decreto, tengo entendido, fue alcalde por elección popular, fue representante de la Cámara, concejal, senador, hizo toda una carrera política. Eso no es fácil de imitar. En estos tiempos es supremamente complicado hacerse elegir. Se requiere no solamente tener una buena imagen, tener carisma, tener un compromiso con la gente, se requiere adicionalmente tener la capacidad de convocatoria y lo peor, tener plata. Bueno, había un liderazgo, usted me está ratificando con el senador Guillermo Chávez. ¿Y hoy cómo vislumbra usted la parte política de la ciudad de Pamplona? Porque es que aquí no podemos seguir nosotros a que nos haga el favor el senador, por decir a alguien, Efraín Torrado, vino chalequeó a la ciudad de Pamplona, nos echó un cuento que había lavado tapetes precisamente en la casa de Guillermo Chávez, se llevó los votos, no volvió. Aquí hay otro senador, hoy senador de la República, ya ha iluminado 4 o 5 veces el estadio Camilo Daza, y cada vez que uno entrevista a los honorables representantes o los congresistas de Colombia, todos son pamplonenses. Todos quieren a Pamplona y aman a Pamplona. Terminan las campañas políticas y no vuelven. Sí hay uno que otro, debo decirlo. Por ejemplo, el representante Alejandro Carlos Chacón lo veo muy seguido en la ciudad de Pamplona. Y de ahí para
la verdad que tengo que ponerme con los dedos a las manos, a ir ubicando cuántos son los que vuelven continuamente a la ciudad de Pamplona. ¿Y qué se puede esperar en la ciudad entonces? Políticamente, porque el país es político. Pamplona sola no arma, no arma. Una Cámara de Representantes en este momento, esta vez va a ser más difícil. Esta vez va a ser mucho más difícil porque hay una normatividad vigente que incluye dentro de las listas un porcentaje de mujeres, y para el caso del norte de Santander, que tenemos 5 cupos en la Cámara, tendrían que ir 2 mujeres que pongan votos en cada lista de cada partido. Pone a tambalear cualquier elección. El Partido Conservador no vuelve a sacar 3 representantes de la Cámara porque requiere 2 mujeres que pongan por lo menos 40.000 votos entre las dos, para que salgan 3 representantes de la Cámara. Entonces van a ser todas las listas con una gran dificultad por el tema de las mujeres. Eso no facilita la elección. Cualquier persona podría salir elegida y aquí no hay quemados. Aquí todos tienen viabilidad de salir elegidos. Pamplona podría tener candidato a la Cámara, yo no sabría decirle en este momento, hoy por hoy, no he escuchado que haya candidato propio de Pamplona, que tenga opción. Sí, claro. Opción dentro de una lista de partido y que no sea escogido en una lista de partido para empujar. Volviendo más regionalistas, yo no es que sea el mejor ejemplo, pero finalmente desde la Secretaría de Educación yo soy terriblemente regionalista con la provincia de Pamplona, mucho. Y invito mucho a la gente a decirles primero lo nuestro. Entonces a mí me encanta, no todo se puede solucionar, no todo se puede dar. Yo podría pelear con el alcalde de Pamplona, aquí en Pamplona, pero yo no permito que me hablen mal del alcalde de Pamplona por fuera de Pamplona. Pero no se me adelante, que estamos hablando del tema político. Este es un tema político. ¿Por qué no se hizo a un lado? ¿Por qué no se hizo a un lado? ¿Cómo así? Ya se determinaron los términos en renuncia de los funcionarios públicos, sí. De pronto con alguna aspiración. Buscando lo que estamos hablando para la ciudad de Pamplona. Sí. No, yo tenía plazo hasta marzo para aspirar y yo no renuncié. Entonces me quedo acá. Pero es política. Hoy soy técnica, yo soy funcionaria pública, pues. No, eso se sabe que ni usted ni yo no estamos creyendo lo que me acaba de decir. Pero es que estamos hablando de la ciudad. Estamos hablando de los medios de comunicación. Estamos hablando precisamente a la ciudad de Pamplona, buscando el bien para la ciudad de Pamplona. Sí, claro. Eso es lo más importante. A mí me encanta cuando se habla del tema de Pamplona. Como no hay candidatos de Pamplona y de no haberlos a futuro para las elecciones de marzo del año entrante, la convocatoria la tenemos que hacer es en serio con quienes no son de Pamplona, pero se quieren comprometer a Pamplona. No se requiere ser Pamplona para querer a Pamplona. Se requiere comprometerse en serio con el municipio. Lo que pasa es que si nosotros llegamos nuevamente a generar compromisos personales, yo voy a votar por usted, pero usted me ayuda a mí, y eso no se lo contamos a nuestros electores, pues quien finalmente no son los electores en masa los que están traicionando a Pamplona, es aquel que lleva a los electores a ese proceso. A mí me parece que tenemos que hacer un frente común en Pamplona para que si no existen pamploneses que tengan opción de llegar a la Cámara y al Senado, que tengan una propuesta seria, que permita estar allá arriba en las grandes representaciones, porque es muy difícil. También el que va de representante de Cámara o senador no va a ocupar un cargo donde se va a sentar para que todo el mundo le rinda pleitesía. Las elecciones tales como concejales, diputados, senadores, representantes de la Cámara son elecciones para ser unos excelentes mandaderos. Vaya y haga el mandado bien, vaya, consiga recursos para Pamplona. Por eso hay que elegir gente con mucho compromiso. Pero usted conoce más en la parte política, trabaja acá de algunos líderes, pero yo estoy muy atento a lo que está diciendo. Para mí es imposible que no haya aquí un liderazgo político que busque un escaño a la Cámara o a un No, hablaba hoy porque pues igual hay mucho tiempo, ¿no? Falta mucho tiempo para las elecciones. Hablaba de hoy porque falta mucho tiempo para las elecciones. Pero el tiempo pasa de la misma manera. Claro, hay plazo para escribirse, creo que hasta enero del año entrante, entonces vamos a ver qué personas podrían aparecer y que nosotros pudiéramos decir, hombre, no solamente tiene opción, porque la idea no es solamente votar por un Pamplona, porque Pamplona sola no pone un representante a la Cámara. Se requiere que ese candidato haya generado una coyuntura departamental que permita que su elección sea viable. Por eso cuando uno se pone en la balanza las cosas que tienen que venir, tiene que poner en la balanza lo que es importante, urgente y lo que solamente es importante. Elegir una persona de la provincia de Pamplona con viabilidad es importante y urgente, pero si no lo tenemos, es importante elegir una persona con compromiso. Cuando hablo de elegir, yo hablo tranquilamente de elegir, porque es que todas las personas tenemos que elegir. Sí, claro. Sí, en un proceso democrático todos tenemos que participar y no hacernos a un margen para mirar, no, como no soy yo, entonces yo no participo.
No, ahí es donde tenemos un compromiso real absolutamente todos. Yo creo que lo que tenemos que hacer es generar compromisos públicos y no privados. Muestra a ver Julio que tiene un excelente liderazgo y una excelente convocatoria y va buscando la elección de quien quiera que sea, qué es lo que ha pedido para Pamplona y hasta dónde ha llevado el compromiso. Porque es que detrás suyo estamos de pronto muchos, pensando que su decisión me incluye también a mí, y todos van a decir, y a mí, y a mí, y a mí. Y a mí es un barrio, es una vereda, o es todo un entorno social en el que usted convive. Pero eso es muy importante, que esos compromisos se hagan públicos. Si no hay un candidato de Pamplona, se lo hay excelente y que tenga opción frente a una coyuntura que se genere en el departamento. Porque los próximos representantes a la Cámara no pueden tener menos de 25.000 votos para no pegarse un susto. Pero cualquier cosa puede pasar y sale de pronto elegido uno de 14.000. ¿Cuál fue su votación? 15.550 votos. Que es representativa. Sí. Son 15.000 que ahí están. Son 15.000 quienes se pueden dejar de perder, precisamente buscando lo que estamos hablando de un liderazgo para la ciudad de Pamplona. Pero es que en esto, zapatero en su zapato, político en su político, ya han pasado una serie de meses o de tiempo dentro de una parte técnica, administrativa como secretario de Educación. Pero yo siempre la he visto en el rol de política. Y por eso es que le hablo tanto del tema de política a Luis Paz Ortega, porque para mí es política, lo otro fue un escampadero, digo yo, dentro de los términos que uno maneja con la dirigencia política, pero ya, y el tiempo pasa, y la ciudad no tiene liderazgo político. Que uno la quiera, que otro no la quiera, eso es parte de una dinámica política, sí, eso es parte de la política. Pero hoy tampoco se puede desconocer, hoy no se puede, y yo he sido muy crítico, hoy no se puede desconocer que se necesita para la ciudad de Pamplona alguien de Pamplona con un liderazgo pamplonés. Los otros son los amarres que hay que hacer para poder llegar a buscar los escaños que uno busca. Pero se necesita con urgencia que salga un pamplonés. Y que pueda de pronto convocar toda la provincia. Es una provincia que tiene muchísimas necesidades, una gente buena, bonita, con muchísima disposición de servicio. La provincia de Pamplona es espectacularmente hermosa. Yo peleo mucho con la gente de Ocaña diciéndole, pues, ustedes tienen una tierra muy bonita, pero nada como la mía. Y usted encuentra que la provincia de Pamplona es de una calidad humana única. Nosotros somos pueblos auténticos, provincianos auténticos. Bueno, cada día trae su afán. Puede ser que el día de mañana se presente cualquier situación. ¿Cómo ve usted hoy la ciudad de Pamplona? En desarrollo, general, en todo. Seguimos divididos. Yo creo que es que nosotros nos divide mucho la política, los intereses. Pero los veo menos críticos, sí, pero los veo menos críticos. Luis, discúlpeme que me interrumpa, ¿no será egoísmo más bien de la gente de Pamplona? O sea, yo creo que en todos lados... No, en todos los pueblos. No, en todos los municipios. Para allá iba, en todos los lados hay envidia. Oiga, pero aquí es terrible. No, en todos los municipios sentimos la sensación a veces. Yo pienso que esta vez estamos muy tranquilos. En otras oportunidades yo sentía unas diferencias supremamente marcadas y sentía uno que estábamos peleando, y entonces ese no es mi alcalde, y se nos olvidaba que después de esas elecciones de octubre, ese señor alcalde que salió elegido es el alcalde de todos. Pero en esta oportunidad yo siento que el tema está muy tranquilo. Lo que pasa es que finalmente es causa común. Pamplona es una causa común. A todos nos toca hacernos partícipes. A mí me gusta mucho trabajar con las cosas de Pamplona, con la gente de Pamplona, con los proyectos de Pamplona. Y la convocatoria, y no tengo un interés personal porque yo no estoy aspirando. Yo estoy al margen de las aspiraciones políticas de los próximos meses. Cada día trae sofá, mañana será otro día. Hoy por lo menos no estoy aspirando. Pero el ejercicio de la función pública me ha permitido a mí decirles a todos lo rico que es trabajar en equipo. A mí me ha gustado mucho trabajar con el doctor Carlos Bustos durante este año y algo que llevo en la Secretaría de Educación. ¿Por qué? Porque tenemos una causa común que es Pamplona. Él tiene una excelente disposición con los temas de Pamplona. Yo lo llamo cada vez que puedo llamarlo, me da muchísima pena interrumpirlo. No alcanzo a decirle, ¿será que podemos hacer tal cosa? Cuando él dice, hagámoslo. Y él mismo hace convocatorias, se preocupa por los temas que a mí también me interesan y que son de mi entorno. El tema de la educación a él le preocupa muchísimo.
muchísimo, entonces vive permanentemente con el tema de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a solucionar, me facilita los espacios, entonces es muy agradable trabajar con él, mucho. Me encanta trabajar con el alcalde de Pamplona y tenemos una excelente relación de trabajo, obviamente. Nunca hemos hablado de otros temas porque no, pues a qué hora, ¿no? No, y sería hasta es que todos los días, cada día. Sería hasta una buena unión, 11.000 y pico votos más 15.000, eso va sumando. Doctora, ¿y cómo era seguridad? Los dos somos técnicos, no se me olvide. Y políticos a su vez. Pero se quedó allá atrás. No, son políticos. Mentiras. Si nos vamos a mirar acá cuál es la trayectoria política, 2, 3 periodos en el Consejo, igualmente Carlos Busto, igualmente el doctor Luis Páez Ortega, usted con más experiencia política, ha estado ya en la Asamblea, buscando también una Cámara de Representantes, pero bueno, a ver, ¿cómo ve usted en la ciudad en el tema de la seguridad? A uno se le acerca la comunidad y hay preocupación en ella. Ayer hablábamos con los rectores de Pamplona y con los directores rurales y estuvimos tocando el tema de lo que está pasando en el entorno de los jóvenes, de los niños y jóvenes de nuestra ciudad. En ese sentir común en el país, fue sancionada la ley de convivencia escolar el 14-15 de marzo de este año, en donde el presidente dijo absolutamente la intervención la vamos a hacer desde los establecimientos públicos, desde los establecimientos educativos. Y entramos a los establecimientos educativos con un tema que se llama convivencia escolar. De lo que estábamos hablando ayer con los rectores, de que qué pasa con el microtráfico, qué pasa con lo que están haciendo los jóvenes dentro de los establecimientos educativos o por fuera, pero igual son niños, menores de 18 años. Que son los que nos competen a nosotros. Tenemos un trabajo que debe hacerse en la escuela de padres, cada institución educativa, cada establecimiento educativo y con los orientadores escolares. Compromiso nuestro ayer, absolutamente todas las instituciones educativas de Pamplona deben tener ya nombrado un orientador escolar. Creo que ayer me falta 1 o 2 que debemos hacerlo esta semana y que sale dentro de las mismas aulas de clases docentes que tienen el perfil y que deben arrancar con este proceso. Pero el 6-7 de mayo que vamos a estar en Bogotá en el Ministerio de Educación con el tema de planta de personal, vamos a tocar el tema del mayor apoyo para los niños con necesidades educativas especiales, pero incrementar el tema de orientadores escolares, porque es que ¿qué hacemos con una institución educativa con 1.700 o 1.800 estudiantes y con un orientador escolar? Se nos van a volver locos los orientadores escolares. En Cúcuta, instituciones educativas con un orientador, que es lo único autorizado para cada institución educativa, y 3.200 o 3.400 estudiantes. Absolutamente imposible de abarcar por parte de un orientador. Entramos en la propuesta de que tengamos más orientadores escolares, porque el acompañamiento de un orientador escolar es fundamental para que tenga el tratamiento pertinente a los niños en cada establecimiento educativo. Ese es un tema que me interesa a toda Pamplona. El psicólogo que tiene nombrado, contratado al señor alcalde, no basta para 60.000 o 70.000 o 80.000 habitantes de Pamplona. El problema de las escuelas de padres es fundamental, porque es que allí es donde empieza parte del problema. Allí es donde empieza la base de la comunicación, claro. Pero es que como son dos padres, el padre que se forma allí cuando los docentes y la comunidad educativa tiene un niño durante 11 años o 12 años, el que mejor le va, porque está desde transición, y el padre que lo tiene allá durante esos 12 años, pero algunas horas del día, y lo tuvo solamente los 5 primeros años, y ese comportamiento y ese acercamiento existe o no existe a medias o cuando existe muy bueno, perfecto y no tenemos inconveniente, pero el niño entra en el entorno escolar y allí tiene problemas de comunicación con sus compañeros o con los docentes que lo hacen incluirse dentro de los niños problemas en los establecimientos educativos. Todo eso es bastante complejo, pero tenemos que entrar ya en forma agresiva a combatir precisamente el trabajo que no hemos hecho con los niños durante los últimos años. O sea, el tema no es fácil. No. Ustedes pueden, por ejemplo, hacer el análisis de la parte de la justicia. Hoy se habla de una justicia garantista. Aquí lo hablábamos nosotros con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia que estuvo hace muy poco en Colombia, y ella me hablaba de las garantías que hay de la justicia. Pero ¿hasta dónde hay garantía cuando el mismo fiscal, el mismo juez, la misma policía no puede actuar? Porque la norma dice que hasta aquí, y si el policía de pronto va a actuar, porque pues uno es crítico de la misma policía en diferentes casos, pero a veces también cuando se para y se pone como aquel uniforme de policía, dice, pues ¿qué más puede hacer el policía? O sea, y cada vez que el policía me lo toca un poquito más duro, entonces entramos en violación de los derechos humanos,
estamos afectando a los niños y los niños requieren un tratamiento y usted como policía requiere una sanción. Ya en ese momento las mismas autoridades entran a frenar su actuación porque es que hasta dónde llega verdaderamente la posibilidad de moverme. Eso nos está creando, sí, un caos. Hay unas normas que generan unos derechos supranacionales con respecto a los menores de edad. Los hemos ido cambiando y los hemos ido generando mucho más grandes los derechos y muchas más pequeñas las posibilidades de enfrentar esas responsabilidades que se generan con las actuaciones de los jóvenes. Eso no facilita la situación. En alguna institución educativa en Bogotá, que es una experiencia que pienso que vale la pena traerla a colación, algún niño golpeó a su maestro porque el maestro anotó una calificación que le pareció que era la adecuada y al niño no le pareció. Entonces le da un golpe al maestro, el maestro reporta esto al niño, el golpe es tan fuerte que golpea, que el maestro cae y se le causa una lesión en el rostro y entonces el niño es procesado, sale del entorno estudiantil, se le da una domiciliaria y el niño está bajo el cuidado de su madre. Sin embargo, mediante una acción de tutela le dicen, yo tengo que volver a la entidad al establecimiento educativo porque yo tengo que seguir estudiando. O sea, perfecto que yo vaya a estudiar y me vuelva para mi casa. Y no hay problema. Y al niño lo reintegran a la misma institución educativa en donde golpeó a su maestro. Hago la pregunta, ¿cuál es la garantía para el maestro? Pues entonces todos los niños dicen, ¿se da cuenta que uno le puede dar un golpe al maestro que no pasa nada? Obviamente con una impugnación de la tutela y eso, se generó un arreglo de la situación y el niño salió de ese establecimiento y se le garantizó en otro establecimiento educativo distante del primero, que continuara con su formación y con una domiciliaria que hacía que el niño regresara a su casa y que estuviera allí vigilado por su familia. Pero finalmente, si no existiera esa otra acción, que fue la que generó la garantía, uno dice, ¿hasta dónde llegan los derechos? ¿No que era que los derechos míos llegaban hasta donde empiezan los del otro? Mire, es la parte tema, normativa no es fácil de discutir. Es que es un tema muy difícil y lo he hecho en el mismo ejercicio de periodista. Aquí en la ciudad de Pamplona una vez me subí a una patrulla y hice el turno de 9 de la noche a 5 de la mañana. Lo que hacía una patrulla en ese turno, bares, hospital, todos los barrios de la ciudad de Pamplona. ¿Y qué hacíamos? Pues yo en mi parte periodística y veíamos que de pronto tarde de la noche, 1 o 2 de la mañana, jóvenes de 13, 14, 15 años en la calle, la patrulla los recogía, los llevaba a la casa. Mire, doctora, se demoraba más llegar a la casa que estar otra vez en la plazuela, que para mí es el foco más terrible, y en todos lados hay sitio de diversión, pero la plazuela, no sé, pues será por lo que la ciudad es tan pequeña, aquí se presentan todos los inconvenientes. En Bogotá también hay la zona rosa, hay por todos lados, pero aquí, bueno, aquí nos asustamos porque convergen cualquier 5.000, 6.000 personas en determinada noche. Pero lo que usted ve de drogadicción, de prostitución, sí, es un foco que está en la plazuela Meida de la ciudad de Pamplona. Entonces, volviendo al tema de la juventud, ¿hasta dónde, que es un trabajo que tienen que hacer por obligación, y lo hacen las instituciones, todas las diferentes instituciones, de escuela de padres, de todo este tipo de educación, la misma policía hace sus eventos, el bienestar familiar, la alcaldía por un lado, cada cual por su lado haciendo un trabajo, pero eso como que se pierde cuando al final llega un joven y le dice al policía, pues usted no me puede hacer nada, usted sabe que yo soy menor de edad, tengo mis derechos, y hasta ahí llega el tema, y continúa la drogadicción en la juventud, continúa haciendo el daño en los muchachos de la ciudad de Pamplona. ¿Hasta dónde vamos a apostar? Esa es una respuesta que no puedo dar solamente yo. Yo creo que es un compromiso de todos. La educación es compromiso de todos. Cuando usted entra a la institución educativa no puede ser, oiga, secretaria, solucióneme el problema que tengo. ¿Qué vamos a hacer todos para solucionar el problema? Ayer hablamos algo de planta, de personal, con los rectores. Cuando llegó la Secretaría de Educación, pensó encontrar lo que hoy es la Secretaría de Educación, y hoy Luis Páez como secretario. Nosotros recibimos una Secretaría de Educación con muchas dificultades. Pensé que estaba mucho más organizada, tranquila. Pensé que estaba mucho más tranquila, pero igual era un reto, ¿no? Y teníamos que asumirlo. El señor gobernador tenía absoluta claridad de que allí no pasaba nada,
diferente a que teníamos algunos inconvenientes de planta, pero pues nos llevamos la sorpresa el 2 de enero, entonces ya teníamos la responsabilidad encima y no vale llorarse la leche derramada, sino soluciones, a enfrentar, a buscar alternativas de solución, presentar propuestas y ir a poner la cara en el ministerio porque no teníamos alternativa. Me guste o no admitirlo, el ministerio es el que pone la plata. El que pone la plata pone las condiciones. Estábamos frente a unas condiciones de planta bastante complicadas que nos generaron muchos traumas en los movimientos del año inmediatamente anterior y entonces encontrábamos zonas que empiezan a desprotegerse. Este año tenemos una mejor situación, una excelente relación, pienso yo que con un gran porcentaje de rectores y directores que nos facilitan la labor, de todo como en botica. Pero en Pamplona es extraordinario trabajar. Pero sabe que hemos estado por varios municipios del departamento y se ha oído un muy buen comentario, y si no también tendría que decirlo, si fuera lo contrario, de Luis Páez Ortega como secretaria de Educación. Y más, claro, y tenía que ser así, más a favor de la misma gente de Pamplona. Es que si usted no lleva a su gente de su tierra, entonces ¿a quién más la puede ayudar? ¿Cierto? Pero la verdad sí se oído un buen comentario. Y no como aquella cuestión en otras administraciones que la parte de la educación, que no es fácil, pero ha estado como muy tranquilo y superior. Sí, pienso que Pamplona siempre ha generado la expectativa de que tiene excedentes. Realmente los tiene, pero es posible manejar algunas situaciones. La gran mayoría, yo diría que el 80% de las situaciones de Pamplona son manejables. Nosotros tenemos una planta aprobada en el departamento de 5.231 docentes, que es lo que yo le comentaba ayer, ¿se acuerda? Los tenemos, y yo diría que tenemos hasta menos. No se han puesto donde no se necesitan para evitar que nos colapse la planta, porque ahora todo está parametrizado. Entonces, cada docente que se incluye, esto ya no es como antes, que usted de pronto hacía la resolución y nombraba y todo era a mano. No, el sistema lo parametriza y automáticamente lo comunica al ministerio y el ministerio en ese momento dice: Julio es docente de tal institución educativa, Julio tiene tantos años, está en tal categoría, su número de cédula está, su teléfono está. Entonces está identificado el docente y por eso el sistema nos exige todo el tiempo actualizar las hojas de vida. ¿Pamplona cómo está? Toquemos exactamente en Pamplona, pues aparte usted que conoce toda la secretaría, pero conoce más la ciudad de Pamplona por ser de acá de Pamplona. ¿Cómo está Pamplona? Hablando de docente, hablando de esta cuestión de matrícula, de alumnos, ¿cómo están los colegios? Metamos a tocar, a enminuciar a la ciudad de Pamplona en la parte de educación. Yo creo que tenemos que ser más agresivos buscando a los niños. Pamplona tiene algunas dificultades que la tiene casi toda la provincia de Pamplona. En el sector rural es que los papás nuestros todavía piensan que muchas gracias que estudia hasta quinto primaria o muchas gracias que ya estudia hasta noveno, que es la postprimaria. Y entonces no quieren que sus niños sigan estudiando porque es que usted, mi hijo, para desarrollar la voz del campo no necesita saber sino leer y escribir, sumar, multiplicar y casi que dividir nomás. Entonces, frente a ese esquema, frente a ese pensamiento, tenemos que ser más agresivos y buscar esos niños en el campo que nos permitan aumentar la cobertura. En la ciudad ya no hay más niños. En la ciudad estamos con el límite de niños. Pues es que el ministerio sigue pensando todavía que estas familias nuestras, en departamentos como Boyacá, como Antioquia, Santander y norte de Santander, cada familia tiene a 7 muchachitos. Y eso no es cierto. Pues a duras penas 3 y antes gracias que tenga 1, que es lo que le dicen las familias. Entonces, cada día las familias son más chicas, por ende, cada día van a haber menos niños en los establecimientos educativos. Eso no quiere decir que la relación alumno-maestro no se mantenga amarrada, pero igual tenemos unas aulas en Pamplona que son hechas hace cualquier cantidad de años y que no se ajustan a la relación que mantiene el ministerio en el día de hoy. El ministerio cree que hoy debemos tener 40 estudiantes en un aula de clase con un docente al frente. Aquí en Pamplona hay aulas que soportan ese comportamiento, pero hay aulas que no, el Águeda no soporta eso, muchas aulas de provincial no lo soportan, la normal, San Francisco así ni se diga. Las aulas son mucho más chicas y siendo tan pequeñas tenemos una relación de 25, 26 estudiantes por docente. Eso hace que el ministerio, que no está viendo la infraestructura educativa, sino la relación alumno-estudiante, diga, pues tiene mucho más docentes de los que necesita. Secretaria, con esa relación de alumno docente, hay
me corrige el término, una superpoblación hablando en instituciones educativas en la ciudad de Pamplona. No, esa es la relación que exige el ministerio, no es la que nosotros tenemos. No, por eso, pero no, hay como mayor cantidad de instituciones educativas hablando del tema de docentes y alumnos. Nosotros tenemos la normal, el provincial, Águeda Gallardo, la presentación, Brighton y San Francisco de Asís, 6 instituciones educativas. ¿Algunas se me ha quedado por fuera? Creo que no. Y hablando de cuántos alumnos para 6 instituciones educativas, más o menos. Estamos en un promedio de 7.000 estudiantes, un poco menos. O sea, no hay peligro que en un futuro muy cercano, de pronto se pierda alguna institución por aquella cuestión que estamos hablando de Sí, claro. Claro que sí, se podrían perder y por eso el ministerio habló de un famoso tema desde el año 2004, que eran las fusiones. Cuando emitió ese concepto, absolutamente todos empezamos a protestar en todo el país, pero no valió, la norma era la norma, hay fusiones y con banderas, pancartas, paros, todo lo que usted quiera, se montaron las fusiones. Aquí estaba, si usted recuerda, bueno, usted no es de Pamplona, pero estaba cuando eso, Rafael Faría, que se llamaba el CEMU, estaba el ISER, que ya no existe, como institución educativa de primaria y secundaria, ya no existe. Estaba hasta el año pasado, estaba la Fanador y Cadena, que hasta el año pasado fue una sede del San Francisco de Asís, y este año para acá, desde el año 2013 en adelante, forma parte de Brighton. Entonces es una sede de Brighton. ¿Qué hemos hecho? Tratar de ayudarles a sobrevivir. Porque hasta el año pasado tenía 100 y algo de estudiantes. Ahora ya tiene 400 y punto. Exactamente el número, no sabría decirle, pero Belemita Brighton es una institución educativa de 1.020, 1.030 estudiantes. Y los tiene repartidos entre la sede principal, que es la de arriba, que le pertenece a la comunidad educativa Belemita Brighton, y la otra sede que sí es de propiedad del municipio, que era antes de San Francisco de Asís y ahora forma parte de Belemita Brighton. Juan 23 fue cerrada, no tenía estudiantes, que era una sede educativa pequeña de primaria. Sí, con el tiempo van a terminar desapareciendo algunas otras sedes, en la medida que no tenga estudiantes. Por eso es que buscamos cómo traer los niños y entonces uno encuentra qué estrategias establecemos para que los niños vayan a estudiar. Y nosotros decimos transporte escolar, restaurantes escolares, libros de escuela nueva, cierto mobiliario escolar, toda esa infraestructura educativa. Las que tengan derecho a tener todo esto, que serían todas, las que tengan, no las que tengan derecho, las que sean acreedoras de este tipo de beneficios, pues tienen la posibilidad de decirle, mire, yo a usted le ofrezco, esa es la idea del ministerio, esa es la idea del gobierno, que nosotros prácticamente comercialicemos las instituciones educativas y salgamos y le digamos, mire Julio, ¿usted por qué no estudia en mi institución? ¿Cómo le parece que yo le ofrezco restaurante? Yo le ofrezco transporte desde su casa, si quiere mobiliario nuevecito, acabo de pintar unos salones y esos son los que le voy a ofrecer a usted para que se sienta muy rico y esté cómodo. En los climas cálidos, si quiere aire acondicionado, porque estamos buscando que los niños se vengan a estudiar a mi establecimiento educativo. Una experiencia del año 2012 para el 2013, el 11 de noviembre, perdió 400 estudiantes, del 2012 al 2013, y cerca de 200 de esos estudiantes se fueron para una sede que se llama Llanitos, del centro de la institución educativa, un técnico municipal de los patios, de los patios, porque construyeron como unas 10 aulas nuevas y le metieron computadores, mobiliario nuevo. Ahora nosotros le vamos a hacer una cubierta. Entonces, a quien no les gusta estudiar en mejores condiciones, ¿para qué a los niños les gusta eso? Dígale a un niño de 8 años en adelante, le voy a poner una buseta para que lo lleve a la escuela y se monta inmediatamente, así tenga una sede educativa ahí al lado de la casa. Porque a ellos les encanta, dicen buseta para su sede educativa, para su institución educativa. Es lo que usted le ofrezca a los niños. ¿Cómo hace la Secretaría de Educación, de acuerdo a la exigencia del Ministerio, porque es el Ministerio que le está a usted respirando todo ahora, esta relación docente-alumno, sobrando docente, cuando hay una serie de problemáticas dentro de los mismos docentes, por enfermedades, por vagos, porque también hay que decirlo, más de un docente que es vago? ¿Cómo hace la Secretaría para dar ese manejo? Y el Ministerio diciéndole, oiga, secretaria, están sobrando. No es nada fácil,
pero nada fácil, es bastante complicado porque finalmente todos tienen una excusa, los que no quieren trabajar, más los que están muy enfermos, pues igual la EPS establece como medicina laboral algunas recomendaciones y yo debo acatarlas. Entonces cuando me dice Julio no puede estar en un aula de clase, dictar clases en cursos pequeños, y usted es docente de primaria, entonces me dice, ¿dónde lo manda? ¿Cierto? No puede ser esto, no puede manejar la disciplina de la institución educativa y usted es el coordinador. Hay casos que son de muy difícil manejo, por darle algunos ejemplos pequeños. Tenemos municipios como Convención, en donde estamos alrededor de 20 docentes con medicina laboral, recomendaciones médicas. Y allá también tenemos excedentes. ¿Aquí cuántos hay, si recuerdo el dato? De medicina laboral muy poquitos. ¿Muy pocos? Sí, yo no diría que pasen de 15 o 20 docentes acá. Y aquí tenemos 400 docentes. ¿Cuántos están sobrando en Pamplona? Si es que podemos hablar de sobrar. No preguntemos eso. Tenemos que ajustarnos. Son cifras, de todos modos, que usted, pues, no es un capricho. ¿Hasta dónde llega este programa? Tranquilo que nadie nos está viendo. Mire que esto no es un capricho de Luis Páez Ortega. No, porque es que sí. Hay que entender el docente de Pamplona. Yo hoy creo que no tenemos excedentes. Falta ver lo que dice el ministerio. Usted me preguntó que yo cuántos estaban de excedentes de Pamplona. A mí, muy poquito, la verdad. No lo recuerdo porque usted no me dijo que me iba a preguntar eso y no traje la información. No, es que yo no preparo la entrevista. Entonces, como no me dijo, no alcancé a traer la información, no lo recuerdo exactamente. Deben ser poquitos. Pero además porque es que si mucha gente de otras partes viera el programa diría, ¿y por qué no los mandan para allí que hacen falta? Y yo soy de Pamplona, Julio. Entonces, la ropa sucia se lava en casa. Pero pregunto, ¿hasta dónde sale el programa? Pues este programa hasta en YouTube, va a computador. No lo recuerdo, no recuerdo cuántos, pero son muy poquitos. La planta del departamento está ajustada. Esa es la respuesta adecuada para la pregunta que me acaba de hacer. Secretario, lo que sí se ve es que se ha mantenido, pues, es lo que percibo, como la calidad de la educación, hablando del municipio de Pamplona. Nosotros tenemos un excelente cuerpo de docentes, excelente. El ministerio que está armando ahorita, que fue una propuesta extraordinaria, me parece a mí que tenemos que darle la aplicación debida. El apunte en este momento es planta con calidad y está diciendo cómo le apuntamos a la calidad de la educación. La base va a estar en las pruebas saber. Hasta el 2009 las pruebas saber eran cada 4 años. Hasta el 2012, las pruebas saber eran cada 4 años, entonces la última fue en el 2009. En esas pruebas saber, el Ministerio de Educación hizo un balance a nivel nacional y nos dijo a nosotros en el norte de Santander, para el caso nuestro, excluyendo Cúcuta obviamente, porque Cúcuta está certificada, ustedes tienen 117 establecimientos educativos que tienen muy bajo rendimiento en pruebas saber. Las pruebas saber se aplicaban en ese momento a quinto primaria. En este momento, a partir del 2012, todos los años se van a aplicar las pruebas saber en tercero, quinto, noveno y obviamente las pruebas CIFES del 11, que son pruebas saber también. Entonces va a ser un balance el ministerio todos los años. Ya hicimos el primer corte del 2009 con el 2012 y mirar cuál fue el comportamiento de las pruebas saber. Y con las del 2009 el Ministerio de Educación a nosotros nos entrega la posibilidad de tener 97 tutores que van a ir a los establecimientos educativos que obtuvieron bajo rendimiento en las pruebas saber del 2009 en quinto primaria, y vamos a empezar a llenar de tutores de tercero a docentes. Van a ser tutores de docentes de tercero a quinto primaria y les van a hacer el acompañamiento para poder indicarles mejores procesos que puedan aplicarse con los estudiantes, el desarrollo de competencias, habilidades que permiten que los estudiantes puedan ser, yo diría que autocríticos, que puedan reflexionar mejor, que puedan ser proactivos, que quieran generar y desarrollar competencias, que queramos nosotros en un momento dado generar habilidades en ellos que permitan que puedan desarrollarse mejor dentro del aula de clase. Esa es la labor de los tutores. Salen 97 tutores para 117 establecimientos educativos. Ya hay en este momento 29 en las aulas de clase trabajando en diferentes partes del departamento. De Pamplona salieron como tutores en el provincial, en el Águeda, en Brighton, y los tutores no son cualquier docente, son los docentes que fueron los mejores en la última evaluación de competencias. Y los que no quisieron aceptar, entonces hicieron una nueva evaluación, se presentaron otros docentes y los que pasaron con mejor puntaje fueron escogidos como tutores.
Entonces usted revisa y los que van a ser tutores, que van a acompañar a los docentes de tercero a quinto primaria para mejorar la calidad de la prestación de servicio educativo en matemática y en lenguaje, son docentes de altas calidades profesionales. Entonces fíjese que estamos apuntando a la calidad de la educación. Vamos a mirar cómo ahorita en junio, que están exactamente resultados de pruebas a ver del año 2012, cómo nos fue en tercero, en quinto y en noveno. Y empezamos a ser mucho más agresivos con esas instituciones, pero agresivos en la medida en que vamos a hacerle un acompañamiento más fuerte para mejorar la calidad de la educación. Si encontramos que los niños de quinto del año 2009, en la institución X, tuvieron muy bajo rendimiento en pruebas A porque la prueba no es individual, la prueba es colectiva, evaluamos el grupo, sí, para evitar que se digan Julio fue el que se rajó. Entonces hacemos la evaluación colectiva y en esa evaluación colectiva, si en el año 2012 volvimos a encontrar que el mismo grupo de quinto de la misma institución X vuelve a tener bajo rendimiento, ya suele pensar que el problema es del docente. Y es importante que el rector, en esa autonomía que tiene dentro de ese establecimiento educativo, o el director, en el caso de los directores rurales, proceda a hacer un movimiento de docentes internamente que permita que esos niños tengan un mejor proceso de acompañamiento. Doctora Luria, ¿hay diferencia, hablando de la educación, entre la educación privada y la educación pública? En el caso de Pamplona, uno oye hablar, pues, el Cambres, pues, muy sobresaliente en diferentes temas, pero vemos que es privado. Sí. Hay mucha diferencia con la parte pública. ¿Y por qué hay esa diferencia cuando uno ve que también hay esfuerzos que viene haciendo el gobierno nacional, las gobernaciones, la misma secretaría departamental? ¿Por qué se ve tanta diferencia? Los docentes del sector público obviamente son nombrados, muchos de ellos del 1278 porque fueron procesos de evaluación y están allí por meritocracia. Por meritocracia. Eso tiene su más y su menos. Una institución educativa del sector privado, vamos a hablar de Pamplona, está ubicada en Pamplona, puede tomarse el lujo de decir no recibo sino 15 estudiantes para el grupo, que no es lo mismo de relación estudiante-docente en el sector público. Sus docentes pueden tener una mayor intensidad horaria a la que se puede aplicar en el sector público, pero en el sector público también tenemos unas diferencias supremamente graves. Usted no me puede decir que un docente que está ubicado en Gibraltar, del municipio de Toledo y que queda en una carretera que es del orden nacional, primaria, pero totalmente destapada, más cerca a Saravena que a Toledo, que queda a 5 horas de Toledo, tiene las mismas garantías que tiene una institución en Pamplona. ¿Cierto que no? Correcto, pero hay temas y hay excepciones como que y ellos ganan. Pero ¿cuánto el promedio de un docente, hablando de Pamplona? No busquemos hacia afuera lejanías, porque vamos a encontrarlas seguramente. Pero hablando de Pamplona, ¿cuánto es el promedio de un docente? A ver, la categoría 2A, que es la categoría normalmente de los licenciados que entraban por el 1278, 1.400.000. Pero es que cuando usted pasa el concurso, usted en el sector privado puede escoger dónde trabaja. En el sector público, usted no tiene la misma opción de decir, como yo soy de Pamplona, me quedo en Pamplona. Continuamos en confrontación en el espacio de la libre expresión, hoy desde el Hotel Cariongo Plaza. Doctora, estamos hablando de la calidad de la educación. Pamplona, pues se ve que está como en buenos términos en ese sentido. En lo que le queda de tiempo, que no sé cuánto. Yo tampoco. Sigo convencido que va a la arena política. ¿Sí cree que va a dejar estabilizado esa relación docente-alumno en la ciudad de Pamplona? Me encantaría, pero pues si me voy mañana no, pero si estoy unos días más de pronto sí. Eso sí es muy directamente proporcional al tiempo que me quede y a la voluntad que tengan los docentes de pronto de conocer exactamente la situación de su institución educativa y ayudarme a solucionar cualquier dificultad. Mientras que yo esté ahí, yo no voy a permitir que ataquen a nadie, así nos toque
cazar también la pelea. Pero si me voy mañana, yo no sé qué pueda pasar con el siguiente secretario. Y tenemos algunas pequeñas dificultades en materia de planta en Pamplona. No recuerdo exactamente cuáles, pero tenemos algunas dificultades. Hablando, no sé si, o me va a decir como me dice el presidente cuando el periodista le pregunta, entonces la siguiente pregunta, ¿cuál podría ser la relación, hablando en calidad, en instituciones educativas del sector oficial en la ciudad de Pamplona? ¿Ese rango cómo sería? Es un rango que de todo modo se conoce, pues de acuerdo a todas las pruebas, saber que sean a nivel nacional. La relación alumno docente 41, 40 estudiantes por cada docente, pero podría estar pero Pamplona está un poco más bajita. ¿Está muy baja? Un poquito. ¿Por eso es que hablamos de ese peligro? Por eso se habla de ese peligro. Pero igual hay algunos argumentos interesantes de defensa que son los que estamos esgrimiendo nosotros con el ministerio. Igual no estamos asustados, no hay por qué preocuparse. Tenemos un excelente equipo de rectores y todos han estado acompañándome este proceso. Yo pienso que ayer hicimos un ejercicio muy interesante en el que trabajamos con rectores y directores. Yo tengo que rescatar que algunos han sido terriblemente solidarios conmigo, pero ayer sentí el respaldo de todos los compañeros rectores de acá de la ciudad de Pamplona frente al tema de planta de Pamplona. Pero yo indiscutiblemente tengo que decir que los problemas graves que ya hemos tenido, nosotros en Pamplona, San Francisco de Asís, pero el rector de San Francisco de Asís es de otro mundo. Es extraordinario, me ha colaborado muchísimo el profesor Bernardo. Todo este año anterior ha sido supremamente solidario con el tema de planta. Ha generado muchísimo proyecto frente a la institución educativa que le permite soportar muy bien la estabilidad yo pienso que puede estabilizar su planta. Tiene muchas sedes que tienen una situación muy difícil y eso ayuda a soportar cualquier argumento ante el ministerio. Tiene el mayor número de niños con necesidades educativas especiales que cualquier otra institución de Pamplona, de tal suerte que requiere una atención y acompañamiento especial. Es beligerante, es muy beligerante y eso ayuda a que uno sea mucho más oído porque está más acompañado. Pero ayer hicimos un excelente ejercicio con la hermanita de la presentación, que esa es la institución educativa más estable que tenemos. Allá nunca hay un excedente. Brighton, que arrancó subiendo matrícula muy bien, y por eso logramos tener una sede nueva que antes pertenecía a San Francisco de Asís, y entonces allí están ubicados muchachos, jóvenes de 6 a 11 grado, y allí se va a hacer una inversión interesantísima por parte del gobernador Parga Lacuña. El doctor Edgar Díaz, yo creo que va a introducir allí más de 600 millones de pesos para esa institución educativa, más los 900 que le va a poner allá al Jardín Nacional, que pertenece al Águeda Gallardo. El Águeda está un poquito quieto, Sol hace el esfuerzo, pero nos toca a todos solidarizarnos con ella y ayudarle porque la matrícula ha bajado. Entonces no me da ni para orientador, sin embargo logramos ahí camuflarlo a ver si logramos que pase, que yo creo que sí nos va a pasar ante el ministerio, y eso va a ser un docente, va a salvar no solamente un docente, sino va a permitir que un docente esté en las aulas de clase acompañando a los niños en ese proceso del que estamos hablando para evitar el bullying, el matoneo, el microtráfico, esos problemas que se generan por la falta de escuelas de padres y de un acompañamiento debido. El provincial ha hecho una excelente inversión en nuestra infraestructura física. El profesor Guillermo ayer totalmente solidario y acompañando el proceso con nosotros. El profesor Uribe también, ellos tienen un proceso que se adelanta después de 11 grado, que es el ciclo complementario y que el ministerio obviamente lo tiene validado y que a veces por planta se le olvida validarlo. ¿Cuánto es? Estaba pensando precisamente en la normal, que es muy hermosa, pero así como es de hermosa, debe ser muy costosa su mantenimiento. ¿Cuánto es el aporte del ministerio o la misma secretaría? ¿Cómo es el manejo para el mismo mantenimiento de una institución tan grande como la normal, el mismo San José Provincial? Se paga por estudiante, el ministerio les paga por cada estudiante que tenga. Son cerca de 2 millones de pesos, pero no se los da la institución los 2 millones. Una parte se la da al municipio, una parte se la da al rector o director, otra parte entra al departamento norte de Santander para pagar planta de personal. Pero cuando hablamos se la da en efectivo. En efectivo yo recibo una parte. A ver, ¿cuánto puede recibir un docente, una institución educativa que tenga cerca de 1000 estudiantes? Recibe cerca de 100 y algo millones de pesos. ¿Anuales? Anuales. 100 millones de pesos anuales. Lo que pasa es que de ahí no puede contratar personal, de ahí tiene que ayudar a pagar servicios públicos, puede pagar transporte,
tiene que comprar papelería, tiene que comprar... Pero la luz la paga la alcaldía. Claro, pero es que paga otros servicios como el celular que tiene la institución, los teléfonos de la institución, de pronto alcantarillado, acueducto, hay otros servicios ahí que se pagan. Eso nunca va a alcanzar, lo que ellos reciben nunca va a alcanzar, porque finalmente siempre son que la pintura de la escuela, de una de las sedes, pero me faltó la otra sede, a la otra sede también hay que darle, es lógico que sea proporcional la inversión que haga, de acuerdo con el número de alumnos que tenga cada sede. Provincial tiene la Mistral, la Salle, el Rafael Faría y el Provincial San José. Tiene 4 sedes y a las 4 sedes proporcional con el número de alumnos tendrá que invertir esos recursos y parte de papelería para arriba, para de contar. Uno habla con los rectores de los colegios, con los mismos docentes, los sindicatos, ellos hablan que les hace falta el personal administrativo cuando se habla de senaduría, de este tipo de personal. ¿Qué se está haciendo para eso? A ver, 605 administrativos hay en el departamento viabilizados por el ministerio, igual que los docentes mal distribuidos, entonces tenemos muchos en Pamplona y en Ocaña, muchos en los patios, muchísimos, y en Villa Rosario, pero vaya usted a trasladarlos y se nos genera un caos. A mí eso me mata mucho en el tema de traslados de administrativos, porque finalmente ellos tienen también su familia ahí, pertenecen a la institución y mandarlos a otro, donde ellos son de servicios generales, por ejemplo, es muy complicado. Pero igual se hizo un ejercicio el año inmediatamente anterior con el doctor Edgar Díaz, fuimos al ministerio a molestar con el tema y nos fueron aprobados para este año 2.400 millones de pesos para contratación de conserjes, servicios generales y secretarias. Eso nos dio para 50 conserjes, 50 servicios generales y cerca de 16 secretarias. Departamento. Para todo el departamento, que eso no alcanza, pues obviamente. Tratamos de dejar, en Pamplona entraron para Provincial, creo que llegan estos días el conserje o servicios generales, San Francisco de Asís, la presentación Brighton, creo que también entró para la normal y para un consejo para normal y para Águeda Gallardo. Todas las instituciones de Pamplona fueron beneficiadas, pero no en todos los municipios fuimos capaces de llegar porque no nos alcanzaba. Los patios también se les ayudó, porque finalmente si tienen 3 servicios generales, casi todas tienen medicina laboral. Entonces, con tanto usar detergente, ya no pueden seguir usando detergente. Entonces ya no pueden hacer aseo. Doctor, de eso tenemos un porcentaje muy grande, ¿no? En su mandato se ha mantenido una buena relación con el sindicato y Asinor, que no es muy fácil. Sí, hay un equipo de Asinor que me parece que ha cambiado también mucho la mentalidad del sindicato. Ya no está el que sale con la pancarta y grita y no había razón, no. Y la subdirectiva sindical de Pamplona es extraordinariamente buena. Todavía se amarran, ¿no? Todavía se amarran a las rejas. Tal cual, pero no es el general, ese no es el... Así como que uno diga todos, no. Hay una excelente directiva del norte de Santander y creo que mantenemos relación con un buen grupo de ellos y hemos logrado hacer un buen trabajo con la directiva sindical. Hemos socializado muchos temas que nos permiten trabajar en paz, tranquilamente. Creo que a pesar de que yo tengo un genio muy volado, soy medio conciliadora. Pero con la subdirectiva sindical de verdad es extraordinario el trabajo, es excelente. Como somos paisanos es muy rico trabajar con la subdirectiva de Pamplona, tiene una excelente presidenta, entonces es muy fácil el trabajo. Acá ha sido muy bueno, muy bueno. Todos lo socializamos, todos lo conversamos antes de, y nos permite solucionar, aparte de eso, las subdirectivas en varios municipios y la directiva del norte de Santander, me han honrado con la posibilidad de recibir de ellos comunicaciones que me permiten solucionar los problemas antes de que esto estalle. Tal cual problema se nos presenta algunas veces. Que a propósito, hablando del sindicato de la ciudad de Pamplona, le están dando a la doctora Marta Álvarez con el balde y con el trapero. No quieren saber de ella más nada en la presidencia de Asinor. Y seguramente Marta, que la aprecio mucho, Marta la aprecio, no va a aspirar por lo menos al cargo de seguir como presidenta, porque mi doctora, y yo lo haría a un lado, ¿no? O sea, cuando usted está trabajando en beneficio de los demás y no te quieren, hágase a un lado. O sea, ¿por qué va a estar usted también mortificándose a esta altura de la vida? Pues doy un paso a un costado y esperar que los demás, seguramente, y ojalá sea así, seguramente el que llegue, pues haga igual o mejor labor de la persona que esté ahí. Claro. Bueno, ya terminamos, doctora.
confrontación en el espacio de la libre expresión. ¿Hasta cuándo va Luis Páez como secretario de Educación? Por lo menos hasta hoy. De pronto mañana también, no sabría decirle, pero hasta hoy estoy en la Secretaría de Educación. Me gustaría mucho seguir otro rato más. ¿Vuelve a la arena política? Cada día trae su afán. Vamos a ver qué pasa. Por ahora me quedo en la Secretaría de Educación. Si esa es la voluntad del doctor Edgar Díaz. Me encanta trabajar con él. Es supremamente interesante y es un excelente gobernador. Me encanta. Es un hombre muy responsable, muy serio. Y eso es muy importante para poder hacer un trabajo responsable en un departamento como el nuestro. Entonces esto me encanta, me gusta mucho lo que hago, y si fuera en otra secretaría, en otro espacio, es que es un ejercicio muy interesante, es otra camiseta y estoy al otro lado del charco. Pues yo que antes... Le voy a dar 3 opciones para que me escoja una. Ajá. Gobernación, asamblea, alcaldía. Escójame una de las 3. Me toca escoger. Sí, le toca escoger. Esto es como cuando usted allá sienta al docente. Márqueme aquí una, no todas, sino una sola. Me quedo trabajando en la gobernación. Esa no era la pregunta. Contésteme, por favor, la pregunta. Que sea lo que Dios quiera, definitivamente. No me gustaría aspirar a la alcaldía de Pamplona. Yo soy muy buena gestionando, yo soy buena consiguiendo apoyo, me encanta apoyar todos los procesos, me gusta muchísimo, creo que lo hago mejor por fuera que acá adentro. Ya pasé por el ciclo de la asamblea y en la gobernación ya estoy trabajando, que sea lo que Dios quiera. No, pero es cierto, lo que usted está pensando de todos modos son aspiraciones. Usted de la ciudad de Pamplona, debemos decirlo así, y estando dentro del ruedo político, ¿por qué no está dentro de sus sueños dirigir su ciudad? Eso es elemental y eso se ve en cualquier ente territorial. Sí, claro, pero no en la alcaldía de Pamplona. Yo ya aspiré alguna vez a la alcaldía de Pamplona. No, me gustaría mucho más de pronto acompañar algún proceso, si fuera el caso y en ese momento yo no fuese funcionaria pública, me gustaría mucho acompañar a alguien en un proceso. Si soy funcionaria pública, pues me margino del tema. La asamblea ya estuve en ella, ya ese ciclo ya pasó. No sé si se vuelva a repetir, no creo, pero bueno, pero nada se va a hacer sin que Dios me dé primero su bendición. Bueno, ahí muy agradecida por esta invitación. Están viendo delicioso a la doctora Luis Páez Ortega. A propósito, ¿cómo se sintió? ¿Venía aquí pensando qué? No, es que con usted... Dígame la verdad. La verdad, yo no soy tan nerviosa, yo soy muy relajada para estos temas, me encanta. Estaba pensando que no me preguntaran temas políticos porque a veces tengo temor de no conocer exactamente dónde se rompe, dónde aparece la puerta que me dice de aquí se pasa para la parte técnica y de aquí queda la parte política. O sea, aquí para allá usted ya es funcionaria pública, aquí ya no lo es. Esa puerta todavía no sé exactamente dónde queda ubicada. Entonces ese temor todavía me asalta a veces en el fondo. Pero la verdad creo haber actuado sin ningún tipo de malicia en la reunión de hoy y me agradó muchísimo haber sido invitada por usted. Me siento muy halagada. Gracias a usted, hay una situación, y la verdad uno lo mira en todos los funcionarios públicos, como ese temor, y es cierto, no solamente la doctora Luis Páez Ortega, pero a la gente se le olvida que el país es un país político. Y todos por una circunstancia u otra se ayudan a una causa política. Pues, ¿por qué nos da ese temor de hablar de política? El procurador lo nombra a los políticos. Claro. El fiscal lo nombra a los políticos. Los de la corte no nombran a los políticos. Pero entonces aquí nadie puede hablar de política. Pero ellos sí se involucran en la vida de cualquier funcionario público. Sí. Doctora, verdad, muy amable. Y seguramente la próxima entrevista con la doctora Luis Páez Ortega ya va a ser como candidata. Yo insisto en el tema. Yo insisto en el tema porque Luis Páez es política. Ya es campo, yo creo que un tiempo es suficiente. Y hoy en día la ciudad de Pamplona o su provincia le hace falta que alguien coge una bandera. Ahora, que tenga los votos, no los tenga los votos, allá ustedes, comunidad, es el día de las elecciones. Pero hoy en día, aparte de Luis Páez Ortega, y seguramente lo que voy a decir,
me va a crear alguna situación. La verdad, no veo otro liderazgo en la ciudad. Que hay aspirantes, eso lo dice la Constitución, cualquiera puede llegar, pero otros llegan buscando cuestiones de estómago, cuestiones muy particulares, muy personales, pero no pensando en la ciudad. Por ahí escucho que candidatos que ya están en la alcaldía, van a la Cámara ahora, van al Senado, son de un partido, fueron verdes, azules, amarillos, rojos, bueno, son pluripartidistas. Ellos conmigo o yo con ellos nunca voy. Muy amable, doctora. Muchas gracias a usted, Julio. No, y a ustedes, los televidentes que nos permitieron ingresar hoy a su casa. Con la cámara de Fray Omar Villamizar les habló Julio César Peñarol Núñez.